Hola, hola a todos, ¿cómo están? ¿No están muriendo de calor? Ay, es que con estas oleadas de calor, yo la verdad es que emulo cómo se siente el mismísimo infierno. Y aunque estamos un poquito más cerca, las chaparritas como yo, porque yo mido unos 58 centímetros, o sea, soy tamaño petit. Dicen que las chaparritas estamos más cerca del infierno, entonces, que ya sabemos cómo se siente, pero no, no es verdad. Oigan, muchísimas gracias por estar aquí en este su canal y su podcast, La Enigmística. La verdad es que no habíamos podido hacer capítulo porque tuve algunas complicaciones médicas por las que tuve que descansar y no podía hablar, pero estamos aquí con ustedes y pues bueno, tantas cosas están pasando en el mundo ahora, pero resulta que al fin salieron del closet. Sí, así es, y me refiero al Vaticano que emitió un documento en el que deja claro cómo podemos abordar temas de manifestaciones y eventos paranormales y sobrenaturales. Quédate porque en el episodio del día de hoy vamos a hablar acerca de este tema. Yo soy tu amiga Leslie Cano y esto es tu podcast La Enigmística. Y bueno, pues resulta que hay un revuelo en el Vaticano y pues mucha gente está hablando al respecto de esta situación. ¿Y de qué es lo que está pasando? Porque en este momento precisamente es que decidieron emitir este documento, este comunicado, que pues bueno, deja claro que tanto el Dicasterio para la Doctrina de la Fe como el Papa siempre tendrán la última palabra para intervenir o aprobar o rechazar en cualquier momento, pues esta declaración de sobrenaturalidad de un caso, ¿no? En un documento de unas 20 páginas se explica la necesidad de poner en orden procedimientos claros para que este tipo de manifestaciones de presunto, presunto origen sobrenatural a veces sean llevadas a revisión para que el Vaticano pueda realmente determinar qué eventos han sido apariciones sobrenaturales y qué eventos no. Que bueno, esto es algo que el Vaticano ya venía haciendo desde hace muchísimo, ¿no? Desde hace muchísimo tenían este departamento de regulación en donde mandaban a sus personajes más doctos en el tema de las apariciones y demás a investigar si eran casos reales de apariciones paranormales o no, o casos de posesión o no. Pero bueno, ahora lo están reconociendo y están poniendo como un manual en el que bajo ciertos parámetros ya van a poder determinar este tipo de situaciones. Las normas para proceder a evaluar esas presuntas apariciones, revelaciones, hasta hoy no habían sido aprobadas, pero pues después de más de 40 años que han estado trabajando, digamos, en dichos procedimientos, pues estas declaraciones que emite ahora el Vaticano reconoce nada más ni nada menos la existencia de manifestaciones paranormales, de entes, entre otras cosas. Y es que hasta ahora los procedimientos seguidos por el dicasterio estaban orientados hacia una declaración de sobrenaturalidad o no sobrenaturalidad. Es decir, por parte del obispo, pues se llevaba varios años un proceso como este, y de hecho, bueno, fue más o menos después de 1950 que se resolvieron solamente 6 casos después de una investigación en la que se declararon que realmente habían sido eventos sobrenaturales, ¿no? Pero pues se tardaron años investigando esto. Entonces, bueno, a partir de ahora, los casos se van a cerrar con una declaración de supernaturalité y el obispo que esté a cargo de hacer estos casos también va a poder emitir más o menos 5 sentencias diferentes acerca de qué tipo de casos son. Si es un caso paranormal de aparición, si es un caso paranormal de manifestación, si es un caso paranormal de posesión, si, o sea, ya están, inclusive
más allá de reconocer, o sea, no solo salieron del closet de reconocer lo que ya veníamos sabiendo desde hace muchos años, que existen estas manifestaciones paranormales, sino que además están clasificándolas, reconociendo así que no solo existen, sino que tienen clasificaciones y, y que miembros del dicasterio van a poder evaluar esto. O sea, ya ellos perfectamente tienen organizadas sus clasificaciones y toda esta información que, pues bueno, nunca se había querido compartir tan abiertamente como lo están haciendo ahora, pero que ya es un hecho. Ahora, el procedimiento a tener en cuenta para la aprobación, si es posible vislumbrar los fenómenos de presunto origen sobrenatural, la presencia de ciertos signos en los eventos sobrenaturales implicados en estos presuntos fenómenos. Bueno, y es que el examen de estos fenómenos sobrenaturales puede llevar a 6 conclusiones diferentes por parte del obispo llamado Neil Obstadt, que son los especialistas que se van a encargar de definir este tipo de casos. Supone que no se expresa ninguna otra certeza en cuanto a la autenticidad sobrenatural o no de un fenómeno, porque ya va a estar dado, como dado por sentado que sí van a ser este tipo de fenómenos paranormales, y las clasificaciones que se van a derivar de ello o las conclusiones, pues se necesitará una investigación para poder profundizar. Y es que este documento también incluye todas las reglas estrictas que se tienen que seguir para realizar una profunda investigación de un caso. Por ejemplo, la credibilidad y la buena reputación de las personas que afirmen ser las destinatarias de este tipo de acontecimientos sobrenaturales, o que los hayan visto o que los hayan escuchado. En particular, debe tenerse un equilibrio psíquico, dicen ellos, y una honestidad, una rectitud en la vida moral, la sinceridad, la humildad y la docilidad habitual para hacerse hacia una autoridad eclesiástica y, claro está, la disponibilidad para colaborar con ellos en la promoción e investigación de un espíritu para autenticar finalmente la naturalidad de dicho fenómeno paranormal. También dentro de sus apartados tienen un apartado en el que hablan acerca de los videntes y dicen que los llamados videntes no sigan una búsqueda en beneficio de poder, de fama, de notoriedad social, interés personal estrechamente ligado al hecho, o que presenten alteraciones psíquicas, psicológicas, tendencias psicopáticas, o que puedan haber ejercido una influencia externa en ellos para que pudieran eh, manifestar este tipo de situaciones, hechos paranormales, o referir que han visto algunas apariciones o manifestaciones de ciertas entidades. Entonces, como que por un lado, la iglesia sí está reconociendo que esto existe, pero está todavía poniendo muchas pautas de cómo bajo esta y esta y esta investigación vamos a determinar si es cierto, pero además todo este cúmulo de cosas que están poniendo como requisitos de saber si estás o no loco y tienes una buena reputación para que te puedan hacer caso, son como parte de los preceptos para que puedas tener una credibilidad. Y es que, bueno, este tipo de investigaciones ya venían ocurriendo desde hace muchísimo tiempo. Por ejemplo, bueno, ahora lo que se hizo fue sustituir algunas normas que ya tenían dentro del Vaticano, sustituir a las normas que estaban desde 1978, y una de las principales novedades es que a partir de ahora la Iglesia no declarará si estos presuntos eventos paranormales son reales o no. No se pronunciará tampoco. O sea, como máximo podrá emitir el llamado de nulla osta, es decir, una afirmación que indique que no hay inconvenientes doctrinales en el mensaje dejado por el protagonista del presunto hecho sobrenatural. Es decir, no voy a negar ni afirmar lo que te está ocurriendo, sino basándome en una investigación, puede ser que reconozca el hecho de que una persona esté diciendo que vivió algún evento paranormal, alguna aparición, alguna manifestación, alguna infestación. Hay una diferencia porque antes de esta última
actualización a esta norma, pues simplemente no se tomaba en consideración eh, la denuncia, por así decirlo, de cualquier persona que dijera yo vi un evento sobrenatural o yo tuve tal. O sea, simplemente se seguían algunos protocolos bajo casos extremos y no era algo que realmente la iglesia atendiera y ahora están reconociendo tanto que puede existir como que lo pueden atender, ¿se fijan? O sea, es como de, no te digo que no, pero no te voy a decir que sí, hasta que no vaya y investigue y vea que sí, y después de que sepa que sí, tal vez reconozca que lo que tú decías era verdad. Es, es muy curioso cómo la información ha ido modificándose y cosas que hemos sabido desde hace tanto tiempo, en este momento están saliendo a la luz con una contundencia innegable. Y pues bueno, esto nos habla mucho de los tiempos, ¿no? De los tiempos y de cómo están cambiando. O sea, en las líneas generales, por ejemplo, los obispos deben instituir una comisión especial en la que haya al menos un teólogo, un canonista y un perito especializado en el fenómeno en cuestión. Entonces, imagínate que yo le hablo al Vaticano y le digo, oye, yo estoy presenciando aquí unas manifestaciones en un poltergeist y de un evento paranormal, por favor, necesito su ayuda. Ah, bueno, pues entonces ellos tendrían que, por medio de su comisión especializada, mandarte un teólogo, un canonista y un especialista en este tipo de temas. Después de que hagan eso y te hagan una evaluación psicológica para saber si estás loco, si eres un psicópata, si estás bien de tus facultades mentales, van a investigar el caso, van a investigar el lugar y van a determinar si esto es verdad o no. Y en el caso de que fuere verdad, solamente emitirán una declaración en la que se diga, ok, tú como persona denunciante no estás loco, no estás alterado de las facultades mentales y referiste que una situación como esta pasó. Punto. Eso es lo que van a hacer que antes no se hacía. Sin embargo, dentro de estos lineamientos, pues también están capacitando a las personas que van a ser los especialistas que van a ir contigo para determinar si eso que estás viviendo es verdad o no. Claro, después de un riguroso procedimiento de solicitud. No crean que va a ser sencillo. Y pues además, el nuevo documento de la doctrina de la fe constata el problema que se puede generar al señalar si una aparición es auténtica o no lo es. Porque por un lado, hay fieles que le dan más importancia al mensaje dado por el hecho sobrenatural que al propio evangelio. Entonces, por otro lado, porque pues eso incurriría en algunas contradicciones, ¿no? El Departamento del Vaticano, por otro lado, cita el presunto caso de un hecho milagroso que se declaró real, pero que años después se desmintió, sembrando una gran confusión. En este canal tenemos un episodio muy interesante que habla acerca de el nodo. Les recomiendo ir a verlo, porque en ese episodio les cuento cómo durante la guerra franco-prusiana en los 70s había una comisión especializada para este tipo de investigaciones en la que tenían por parte del Vaticano a ciertos personajes que acudían cuando alguien refería que había habido alguna aparición mariana o que había habido algún tipo de milagro. Entonces mandaban a un especialista a verificar si esta información era cierta y tenía que cumplir con ciertos parámetros. No sé si lo recuerdan, pero les voy a dejar aquí alguna información y también les voy a dejar el link del episodio en el que tenían estos preceptos para verificar si la información era real o no. Porque lo que sucedió en algunos pueblos de España fue que personas refirieron haber visto apariciones marianas y que había unas niñas que eran milagrosas. Tiempo después resultó que esas niñas que eran milagrosas no eran milagrosas, estaban poseídas y no era una aparición mariana, sino que era una infestación demoníaca y muchas personas murieron en ese pueblo. Obviamente esta información el Vaticano la quiso enterrar, ¿no? Junto con los nodos, que eran los rollos de las películas que se grababan, porque se grababan en ese tiempo películas para verificar acerca de estas apariciones. Entonces esos nodos están resguardados en la Biblioteca Secreta del Vaticano. Esta información, esto que se viene diciendo es algo que ya viene ocurriendo desde hace mucho tiempo, pero que ahora están buscando sacar un poco más a la luz y a mí me llama mucho la atención cómo
¿Cómo nos reconocen verdades que ya conocemos, que sabemos que son ciertas, pero además de que ya no les queda otra más que reconocerlo porque ¿por qué reconocerían si no estuvieran pasando cosas que existe? ¿Por qué las clasificarían? ¿Por qué dirían, bueno, ok, vamos a aperturar esta información, pero no tanto o con mucho resguardo o con mucho cuidado, ¿no? La realidad es que la información como se viene modificando nos deja ver que desde hace mucho tiempo todo eso que creíamos que no existía, todo eso a lo que le llamábamos locuras, no han sido locuras. Y que instituciones como la iglesia, como muchos gobiernos, como muchas personas que tienen estos grupos fuertes de poder han sabido la verdad y simplemente la dosifican ante las multitudes, ante las comunidades, para conservar el poder, para no generar caos, pero eso no quiere decir que la vida y la concepción de los hechos sea como nos lo han enseñado. Entonces, en este tiempo en el que tenemos que aperturar la mente, en este tiempo en el que tenemos tanta información que nos está llegando, pues tenemos que tener un poquito como de apertura mental, pero además de curiosidad por saber más. Yo siempre digo que el conocimiento se desarrolla a partir de la duda. Si tú ni siquiera tienes la duda de que las cosas que te dicen puedan o no ser ciertas, o por qué te las dicen, y nunca te preocupas por investigar o nunca te cuestionas de dónde viene toda esta información que te dan, toda esta cascada de información que te llega diariamente, por qué, a quién le conviene que tú sepas esas cosas de tal manera, nunca en realidad vamos a poder evolucionar en nuestras dudas, nunca en realidad vamos a poder llegar a este punto en el que tengamos un avance en cuestión de información. Bueno, pues hoy que andamos así muy propias, muy propias y muy formales para hablar de estos temas tan serios. Vamos a tocar otro tema que en el último en vivo me estuvieron preguntando y bueno, me pidieron que por qué no hacíamos un episodio hablando acerca de los estigmas. ¿De qué son los estigmas? Bueno, en la fe católica, toda la cultura judeocristiana, pero específicamente en la fe católica, un estigma son señales o marcas que aparecen de forma espontánea en el cuerpo de algunas personas. Casi siempre son místicas, exactas, que crean o influyen en la creencia de que probarían que la religión es verdadera. Estas marcas que aparecen en el cuerpo de algunas personas son marcas similares a las heridas que fueron infligidas sobre Jesús de Nazaret durante la crucifixión. ¿Ok? Según la iconografía cristiana tradicional, van precedidas, ¿no? Acompañadas de tormentos físicos y morales que le dan a las personas que están viviendo estas experiencias antes de que estas marcas aparezcan en su cuerpo. Es decir, emulando el dolor físico y moral que sintió Jesús de Nazaret cuando estas heridas le fueron infligidas. Suelen aparecer en las manos, en los pies, en el costado derecho, en la cabeza, en la espalda, ¿no? Y pues bueno, los símbolos o lo que representan estos estigmas, por ejemplo, en el caso de los pies, aparecen como donde Jesús fue clavado, ¿no? En el caso de las manos, pues aparecerían también en donde le clavaron las manos. En el caso del costado derecho, sería donde le enterraron la lanza. A veces también en la cabeza, en el caso de cuando le entierran la corona de espinas, según la pasión de Cristo, bueno, ya le ponen una corona de espinas, le entierran y pues sangra por ese lado, también esa parte es un estigma, y algún otro estigma puede ser reconocido como marcas en la espalda de los latigazos que recibió.
Las diversas confesiones cristianas diferencian la estigmatización de origen sobrenatural, es decir, bien por un don divino o por una capacidad divina de recibir este tipo de señales, de marcas. La iglesia reconoce esto como... Hay dos vertientes. Una es las personas que son iluminadas por medio de este sufrimiento, los estigmas, y que normalmente tienen revelaciones acerca de sucesos que van a acontecer. Y pues bueno, las personas que han sido referidas con este tipo de situaciones de estigmas, pues han dicho información de cosas por suceder o advertencias hacia la humanidad. Y la otra vertiente es por una intervención diabólica. Así es. La de orden natural sería causada por el espíritu de quien está asistiendo al cuerpo que está viviendo estas manifestaciones, ¿ok? Y en el caso de la intervención diabólica, de la estigmatización por una infestación, la iglesia es muy particular para reconocer, la iglesia católica es muy particular para reconocer estigmas como tales, ya que, por ejemplo, durante las posesiones, hay muchas personas que han referido estigmas cuando están dentro de la posesión, es decir, les han aparecido marcas en ciertos puntos del cuerpo y esto puede ser tomado también como parte de la infestación y pues es como una burla ante el simbolismo que esto refleja. Por ello, la iglesia para reconocer o determinar que alguien está teniendo estigmas como tal, pues tiene procedimientos muy largos porque no es tan fácil, ¿no? Que reconozcan que alguien está siendo estigmatizado. La Iglesia Católica, cuando considera auténticos los estigmas, más bien los relaciona con dones divinos, ¿no? Afirma que tienen que venir del previo sufrimiento que brinda esta experiencia que les aparezcan estigmas, ¿no? Porque tiene que ser un símil de los sufrimientos de Jesús. La iglesia reconoce algo más de 300 casos estigmatizados de personas que lo vivieron y pueden ser visibles, sangrientos o no en el cuerpo, pueden ser también permanentes o no, aparecer durante una temporada y después no. Los estigmas invisibles, según la Iglesia Católica, pueden producir tanto dolor como los visibles. O sea, dentro de la clasificación de personas estigmatizadas hay personas que refirieron sí tener las marcas, sí tener las cicatrices, sí tener las heridas. Y hay otras cuantas personas que referían el dolor de los estigmas en los puntos en donde estos aparecen y no eran visibles. No tenían marcas, no sangraban, no había cicatriz, no había herida. Sin embargo, lo referían y referían este dolor moral, este sufrimiento, este dolor físico de esas heridas referidas en esos puntos. Las que pueden aparecer en la espalda, que son como el reflejo del flagelo del látigo, esas son un poquito más comunes que puedan aparecer durante alguna infestación demoníaca que no sea divina, ¿no? Creo que no habría ninguna infestación demoníaca que fuera divina. Pero bueno, tienen que hacer como la iglesia mucho trámite con este rollo de reconocer la estigmatización en una persona, porque pues han tenido casos en los que sí aparecen algunas marcas en el cuerpo, pero finalmente no son nada de dones divinos, sino que tienen que ver todo lo contrario. Entonces, bueno, a lo largo de la historia se han documentado muchos casos también de personas que sin causa aparente les aparecieron estigmas y refieren que no sufrieron tanto dolor en el momento en el que les aparecieron, sin embargo, en su trayecto de vida sienten estos dolores, aunque no sea justamente en el momento en el que les están apareciendo dichas marcas en el cuerpo. ¿Ok? A San Francisco de Asís, como el primer estigmatizado reconocido por la iglesia, el primer caso serio en la historia que fue reconocido,
Le pasó prácticamente inadvertido en qué momento le aparecieron los estigmas, pero hubo un momento en el que empezó a sentir el dolor moral y el dolor físico, y cuando él se percató de esto ya tenía las marcas, e inclusive las marcas parecían cicatrizadas, no eran heridas sangrantes ni eran heridas abiertas, sino que ya tenía las marcas estigmatizadas. También destacan otros estigmatizados como sería Catalina de Siena, una alemana, Teresa Neumann, otra alemana muy apasionada y religiosa, que refirió después de estos estigmas tener visiones y alertó a la humanidad acerca de sucesos que iban a acontecer después. Margarita Weiss, que es una mujer estadounidense, también refirieron entre los años de 1700 hasta el 2019, se han dado estos 300 casos de gente que ha sido reconocida con estigmatización dentro de la iglesia, y todos ellos han referido este tipo de visiones que como que alertan y el sufrimiento moral y físico que viven, que viene con estas marcas llamadas estigmas. Y es que, bueno, existen hechos referidos a las llamadas estigmatizaciones verdaderas para los cuales no se ha encontrado una explicación científica hasta el momento. Por ejemplo, mientras que las heridas comunes cicatrizan en personas sin problemas de coagulación en su sangre, las ciencias médicas no logran entender por qué ciertas personas que refieren este tipo de casos de estigmatización no cierran sus heridas. De los 300 casos, pues hay variaciones. Hay gente que vive este episodio de maneras distintas, pero hay algunos de los estigmatizados que refieren esta condición en la que una vez que aparecen los estigmas o que aparecen, bueno, las marcas de los estigmas no se les curan, no se les sanan. Por ejemplo, si les aparecen las marcas en las manos, en las muñecas, está esta herida abierta constantemente y es dolorosa constantemente. Y por más que los intentan sanar, pues no sanan. A diferencia de las heridas naturales, pues de cierta duración, las de los estigmas no emiten olores fétidos, no se infectan, sí son dolorosos, pero es algo soportable, refieren quienes han vivido este tipo de casos, como es el ejemplo de Santa Rita de Casia, ¿no? Quien habría recibido en su frente una herida similar a la causada por la corona de espinas, y la herida nunca supuró ni tuvo ninguna alteración mórbida de los tejidos, sin embargo, nunca cicatrizó del todo. Al morir, el cadáver de Santa Rita emitía, según referían las personas que estuvieron en su embalsamiento y en su funeral, una fragancia dulce. Y aún en ese momento, después de finada, no cerraban las heridas. Según Antonio Rollo Marín, la teoría racionalista de que los estigmatizados desearon recibir las llagas para parecerse a Jesucristo, desearon recibir en su devoción, en su fe, en su creencia, desearon recibir este tipo de marcas, de huellas, de heridas, para poder parecerse más a Jesucristo y para poder entender un poco más la experiencia que él vivió, ¿no? Es complicado definir cuáles serían las causas o los elementos que determinan quién puede ser un estigmatizado y quién no. Muchas de las personas que han tenido casos de estigmas han sido personas muy religiosas, han sido personas o inclusive clérigos o monjas que han tenido este tipo de situaciones, pero también ha habido personas que no son religiosas o que no son extremadamente religiosas y que vivieron este tipo de situaciones. El caso de la estigmatización de San Francisco de Asís, por ejemplo, destaca por la cantidad de testigos que tuvo y unos pocos en vida y luego el mayor número en muerte, porque después de muerto, pues su cuerpo fue conservado
y los estigmas seguían notándose, ya que su cuerpo pues no se descomponía del todo y se notaban las heridas. Así que su cuerpo fue puesto eh, en exhibición, por decirlo de alguna manera, y muchas personas acudían a verlo tras su fallecimiento y podían comprobar la veracidad del hecho de la estigmatización en su cuerpo. En vida, el hermano León, aquel a quien Francisco de Asís dedicara su texto autógrafo conocido como La bendición de Fray León, fue uno de los que acompañaron a Francisco al Monte Albemia, más o menos en agosto de 1224. Bueno, según los escritos de Buenaventura y otros documentos de la época dicen que más o menos fue en ese tiempo, y en ese viaje que hace al Monte Albania Francisco de Asís, recibe los estigmas. Y este personaje, Fray León, lo está acompañando cuando él recibe los estigmas y da fe de lo que ocurre, del dolor que siente, del dolor físico que refiere, pero también del moral. Es como sentir todo ese sufrimiento al mismo tiempo mientras están apareciendo las marcas en el cuerpo. Pues bueno, luego de la muerte, numerosa gente que dudaba cuando acudió a ver el cuerpo, pues pudieron constatar que los estigmas seguían ahí. Pero claro, como en todo, también hay casos de estigmatizaciones falsas, ¿no? También ha habido estos casos como, por ejemplo, el de Magdalena de la Cruz, por ahí de 1487 a 1560. Fue una abadesa de un convento en Santa Isabel de Córdoba, quien admitió su propio fraude de haber sido ella misma quien se infligió las heridas, refiriendo que habían aparecido estigmas en su cuerpo. Reconocimiento, buscar el reconocimiento por medio de eso y la charlatanería pues ha estado presente siempre, ¿no? No solamente en esta época. En esta época es mucho más prolífero, pero sí hay ciertos parámetros que siempre ocupa la iglesia católica para poder definir quiénes son personas que han tenido estigmas verdaderos y quiénes no. Algunas tradiciones católicas son extrañas. Después de todo, esta gran tienda enorme de tradiciones incluye de todo, ¿no? A la luz de esta historia, los estigmas siguen siendo relevantes hoy por hoy al sugerir cómo los católicos pueden imitar a Cristo en muchísimo más que solo su fe. Eh, la tradición y el simbolismo de los estigmas pueden ser extraños, pero conectan a los creyentes que lo viven y a los no creyentes que lo viven con el simbolismo del sufrimiento, con la empatía del dolor y de la angustia. Y esa parte me parece interesante, me parece mística, porque es algo a lo que la ciencia no ha encontrado del todo una explicación. Han sido muy pocos quienes a lo largo de la historia han recibido realmente en su cuerpo todos los estigmas. Se supone dentro de la creencia que a mayor cantidad de estigmas, mayor es como el don divino o la fuerza espiritual que tiene la persona que están apareciendo. O sea, hay personas que solo pueden tener uno o personas que tienen dos o tres, que ya serían demasiados. Pero me parece que solamente ha habido un par de personas a lo largo de los 300 casos reconocidos que han tenido más de tres marcas en el cuerpo. Y siempre refieren que antes de que aparezca alguna, pues se precede este tipo de dolor físico y sufrimiento moral y sentimental. Ay, cómo muero de calor. Qué barbaridad. Bueno, el último caso que ha dado la vuelta al mundo es el de el Padre Pío. Aunque el Padre Pío llevó durante 53 años la herida de los estigmas en sus manos, en sus pies y en un costado, nunca quiso hacer alarde de ello. Las llagas permanecían cerradas y todos los días se abrían y se cerraban, sangraban y se cerraban. Las fotos que existen fueron tomadas de manera espontánea
por gente que saltó a la vista, que lo vio y que lo pudo capturar. Y pues bueno, se institucionalizó la prohibición de fotografiar las manos de él mismo porque debido a esta situación, pues no querían que esto se hiciera como muy público. Yo respeto mucho las creencias de todas las personas que vean nuestro canal y no es mi intención ofender las creencias de nadie con esto, sino simplemente hablar un poco más acerca de lo que está ocurriendo en el mundo ahora, de qué sucede con la apertura que está teniendo la Iglesia Católica para reconocer que existen fenómenos paranormales y poder clasificarlos dentro de su vasta experiencia al respecto. Y pues bueno, es que la cantidad de casos que han venido ocurriendo desde 2022, 2023 y 2024 han aumentado en un 200 a 300%. La gente está refiriendo muchísimos casos de experiencias de fenómenos paranormales, tan es así que la Iglesia Católica ha tenido que hacer esta modificación, esta actualización de normas que no habían actualizado desde 1978 para explicar un poco más cómo se puede abordar este tipo de cosas. Y pues bueno, yo creo que no necesitamos a veces la confirmación de experiencias que hemos tenido, de cuestiones que hemos vivido, pero muchas personas que son muy arraigadas a sus creencias o muy fanáticas en sus creencias sí necesitan una confirmación como esta y es por ello que en estos tiempos está ocurriendo esto. Los estigmas no se han producido en gente propiamente neurótica, trastornada, hipocondriaca. O sea, es decir, los psiquiatras que han revisado a la gente que ha presentado este tipo de marcas refieren que no son personas que estén enfermas de ninguna de estas cosas, sino que son personas completamente saludables que sin razón aparente han tenido que vivir la aparición de estas marcas, de estas heridas y de estos tormentos morales y sentimentales que refieren cuando les ocurren. Para comprender mejor el debate, eh, el padre pasionista Tito Paolo Seca, profesor de teología pastoral y de espiritualidad en la Universidad Pontífica de San Juan de Letrán y en el Ateneo Pontífico de Roma, bueno, pues este catedrático especializado en las investigaciones y libros. Es uno de los máximos expertos en esta materia y él presentó sus últimos descubrimientos acerca de los estigmas en una conferencia y refirió precisamente pues que parte de su investigación lo llevó a creer que el significado de estos estigmas, de estas marcas, de estas heridas, tiene que ver con comprender un poco el amor que sintió Jesucristo hacia la humanidad y tener un poco de empatía y conciencia hacia todo el género humano. Pues bueno, esto es un poquito acerca de qué es lo que son los estigmas dentro de la religión católica. Claramente hay mucha información que no nos dicen, claramente hay información fuera de esto que se lleva a cabo y pues es importante mencionarla porque mucha gente que es fanática religiosa, digo, no quiero ofender las creencias de nadie, pero hay mucha gente que es fanática religiosa y que no conoce bien a bien la información de este tipo de cosas, como los estigmas, como las apariciones, cómo se podría llevar a cabo, cómo se podría solicitar un exorcismo y entonces bifurcan la información demasiado horrible y lejos de hacer un bien, pues hacen un mal muy grande a personas que pueden estar presentando este tipo de problemáticas o que pueden estar presentando inclusive problemáticas de infestaciones demoníacas y pues es un poco complicado dentro de este contexto. Pero bien, todas estas cosas que están ocurriendo a mí me parece que no son una casualidad, tanto los eventos astronómicos como los desastres naturales que estamos viviendo, como este cambio de conciencia, esta apertura de ideas, esta apertura de mentalidad de tanta gente que está ocurriendo en este momento, a mí me parece que es porque es el justo
momento para que esto suceda. Esta información la comparto con muchísimo gusto con ustedes y con mucho respeto también a las creencias de todas las personas. Yo considero que siempre debemos de estar abiertos, abiertas al conocimiento, a la investigación y no cerrarnos ante las ideas que podamos haber tenido preconcebidas o muy arraigadas desde siempre, sino que aperturar un poquito más la mente para todo esto que está ocurriendo y pues reconocer que a veces la información que tenemos pudo haber sido errónea y que a veces podemos seguir aprendiendo de nuestro mundo, de nuestro universo, de nuestra espiritualidad, de nosotros mismos y evolucionar en nuestra conciencia, evolucionar en nuestra manera de ver la vida, evolucionar en nuestra manera de vivir la vida, de vivir nuestra espiritualidad, de las creencias que podamos tener, de lo que nos pueda funcionar para tener pues un bienestar, una mayor elevación. En el siguiente episodio vamos a tratar unos temas también bastante interesantes acerca de las investigaciones mentales a distancia que se han hecho desde hace muchos años, desde los años 60 y 70, que tampoco habían sido reconocidas y que ahorita están saliendo a la luz. Los documentos ya están siendo desclasificados, en donde se prueban las investigaciones realizadas de esta manera, con personas que han tenido que vivir un procedimiento para poder aperturar su glándula pineal, hacer este tipo de visualizaciones a distancia y de viajes astrales. Y vamos a tener por ahí una información interesante acerca de un personaje que refirió que hizo esto para la CIA durante muchos años y las investigaciones que logró realizar en Alaska y las cosas tan interesantes que descubrió cuando hizo estas visualizaciones remotas. Yo soy su amiga Leslie Cano. Muchísimas gracias por estar en este canal, aunque nos estemos muriendo de calor. Muchísimas gracias por suscribirse a nuestro canal de YouTube, por seguirnos en las redes sociales y por escuchar el podcast en las plataformas. Cada día estamos creciendo un poquito más en esta comunidad y yo se los agradezco. Escúchenos en Spotify, en Amazon Music, en Apple Podcast y en el canal de YouTube. No olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones para que les lleguen los avisos de cuando subimos nuevo material, así como seguirlos en vivos que hacemos en Instagram y en TikTok. También en Facebook tenemos la página de podcast La Enigmística. Yo soy su amiga Leslie Cano. Nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias por estar aquí.